Será una noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. Puede ser tu gran noche. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a Mi Gran Noche. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, una jornada con mucha información, con muchos datos, con mucho análisis también. Mi nombre es Mabel Corrales, está Fernando Echazú aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? Hola, Mabel, un gusto estar nuevamente con vos. Bueno, me alegro que sea así. Por supuesto, ya sabes que te puedes contactar con nosotros también a través de nuestras redes sociales. A mí me vas a encontrar como Mabel Corrales, ¿ok? ¿Y a vos, Fer? Como Fernando Echazú. Bueno. Ya saben que es la forma más efectiva, más fácil de poder comunicarse con nosotros. Y también aprovecho para invitarte, ¿no? Porque se va a estar celebrando este domingo el Día de la Madre. Y bueno, si hay un lugar para que la pases bien, para que tengas todo lo necesario para sentirte absolutamente agasajada, es domingo 7. Va a ser con reserva para que sea todo más ordenado y para que obviamente se conozca la cantidad de personas, de comensales que van a estar, cosa de poder atenderlos de la mejor manera posible. Así que hace tu reserva ya mismo al 387-4096. Me imagino que ya hay muchos pedidos. 533, ya hay varios pedidos, así que está bueno anticiparse a una fecha tan importante en la que uno quiere celebrar, disfrutar, agasajar a las personas que uno reconoce, ¿no? No solamente en este rol del cuidado, porque convengamos, digamos, que la maternidad también es una construcción que se da desde muchos espacios, no solamente la madre biológica, ¿no? Así que, bueno, ahí está, Ruta 51, kilómetro 17, entonces, para que vayas a divertirte, a pasarla con tus hijos, con tu mamá, con aquella mujer referente que vos consideres tu madre. Así que está bueno compartirlo ahí, pasar un lindo momento desde las 12:30 del mediodía. Ahí vas a tener todo disponible para pasarla sumamente bien. Y por supuesto también si querés crecer en tus redes sociales, si lo que querés es potenciar tu marca, tu imagen como profesional, tu empresa, lo que tenés que hacer es comunicarte con cnmarketing.salta. Ahí vas a tener absolutamente toda la información, todo lo que necesitas para lograr potenciar justamente esto, ¿no? Así que las 4P. No dudes, claro, tal cual. ¿Sabés las famosas 4P de mencionalas. marketing? Producto, Ajá. precio, promoción y plaza. Muy bien, me encanta. Bueno, ahí vas a tener la oportunidad de hacerlo, de promocionarlo y de tener todo el asesoramiento, obviamente, ajustado a tu requerimiento, a tu necesidad o a la de tu negocio. Y bueno, empezamos a compartir esta noche con nuestra primera invitada, una invitada de lujo, porque si hay algo que nos interesa es conocer qué es lo que está pasando en materia de violencia de género, de violencia hacia las mujeres en nuestra provincia, ¿no? Cómo se ha ido trabajando, cómo se ha ido articulando. Evidentemente Salta cuenta con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que ha sido creado a través de una ley y que tiene distintas representantes también. Así que bueno, queremos hablar con una de ellas, una de sus directoras. Estamos mencionando a Ana Pérez de Cler, que nos acompaña en esta noche. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Hola, Bienvenida. Ana, ¿cómo Hola, estás? buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, contanos, básicamente el observatorio viene trabajando desde hace muchos años. Me gustaría, siempre te resalto esto, porque me parece que es como fundamental, como básico, explicarle a la gente cuál es el rol del observatorio, ¿no? Porque quizás pueda existir confusión en torno a cuáles son los objetivos y por qué funciona el observatorio y cuál es la finalidad de ser del mismo. Bueno, este año cumplimos 10 años de existencia, justo. Y el observatorio se crea impulsado por el movimiento feminista en un contexto, ¿no?, de declaración de emergencia por violencia de género en la provincia. ¿Con qué objetivo? Sobre todo el principal, o sea, se crea por ley, entonces la ley establece las funciones y su principal función es la de recabar datos que permitan tomar decisiones, ejecutar políticas públicas con datos certeros sobre esta problemática. Es una problemática nueva, si bien el problema lleva muchos años, Claro. Siglos,
¿Por qué digo que es un problema nuevo? Porque antes no se consideraba un problema. Antes venía una persona golpeada por el marido a un centro de salud, se atendía y la señora se iba, no se hacía ninguna denuncia, nada. Lo mismo las violaciones. Hoy la sociedad y el Estado lo consideran un problema. ¿De cuándo son las leyes de violencia? Por ejemplo, en la Argentina, la ley que tenemos de protección es del 2009, es reciente. Claro. La ley de Salta es del 2015, la 7.888. Entonces, lo que hay que poner en contexto, porque a veces decimos, bueno, no bajan las cifras, hay que poner en contexto que es un problema nuevo, que hoy no miramos para otro lado cuando una pareja está peleando en la calle, llamamos a 911. Antes era, no te metas, es un tema de ellos. Hoy el Estado, la sociedad, sí se mete y se involucra y de hecho, bueno, lamentablemente estos días entre lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Buenos Aires, bueno, lo que pasa acá también en Salta, estamos en los canales de televisión, en la radio, se está hablando también de este tema. Entonces, para mí es importante marcar eso, ¿no? Que el tema está en agenda y que es importante no guiarse por, lo que me preguntan, y ahora hay muchos femicidios, ¿no? Claro, como salió en las noticias parece que hay muchos. Es importante también, para el Estado sobre todo, basarse en datos certeros, no basarse por el sentir del momento, de porque Ana, hay un tema es noticia. A propósito de esto que estás planteando, de basarse en datos certeros, se dice que Salta ocupa uno de los lugares más preocupantes en materia de violencia de género en el país. Sí. ¿Es real esto? El quinto lugar en abuso sexual. El abuso sexual, al ser un delito, está registrado no solamente a nivel provincia, sino que a nivel nación recupera esos datos y entonces podemos tener una comparativa con las demás provincias y lamentablemente se ubica en el quinto lugar el abuso sexual, que muchas veces es tapado por la misma familia, naturalizado. Han aumentado mucho las denuncias a partir de que la educación sexual integral lo incorpora como un tema, el tema de no tener secretos, que los chicos lo dicen en la escuela y el docente denuncia, no es que lo oculta, sino que denuncia. Eso en lo que es la violencia de tipo sexual. Después en lo que es la violencia de tipo doméstica, nosotros, en esto que yo digo que hay un cambio de paradigma, cuando el observatorio empezó a registrar, había alrededor de 14.000 denuncias. El año pasado cerramos con 29.000 denuncias. Entonces, que haya el doble quiere decir que ahora somos el doble violentos, no. Quiere decir que antes cosas que se callaban ahora se denuncian. Por eso es importante el dato, para ver cómo evoluciona la problemática, qué se hace y qué recursos se necesitan cuando ahora hay una demanda mayor. Una demanda que antes no existía, o sea, en los 60 no existía una demanda, nadie iba por un tema de violencia. Hoy sí. Pero también tiene que ver con este cambio de paradigma en la sociedad en su conjunto. Esto es decir, antes nos callábamos, hoy lo denunciamos porque hay un Estado presente y que te ofrece determinados canales para hacer esa denuncia. No solamente te ofrece canales, sino que, por ejemplo, salud y educación y las personas que trabajan en el ámbito de familia están obligados a denunciar y tienen 48 horas para denunciar. Pero ante esa obligación es difícil porque yo soy docente, viene mi alumna y me dice, anoche mi papá le pegó a mi mamá. Yo me tengo que meter, no me tengo que meter, ¿cómo hago? Le digo a la directora. Entonces el observatorio sí colaboró porque dentro de lo que me preguntabas qué funciones tienen, nosotros no asistimos casos individuales, hacemos estadística, hacemos capacitaciones y otro de los roles fundamentales que tenemos es para la política pública. Dar apoyo técnico, damos apoyo técnico, entonces hicimos un protocolo para que salud sepa cómo actuar y cómo detectar situaciones, hicimos un protocolo para que educación sepa cuál es el camino a seguir, si es la misma docente la que tiene que ir a la comisaría, si le tiene que avisar a la directora, cómo es ese circuito. En eso colaboramos técnicamente para que, bueno, por un lado no queden expuestas las personas que trabajan en salud y en educación, porque muchas veces después el agresor va y las busca, ¿por qué te metes en mi vida? Sí, ¿no? Sí. Entonces, estamos viendo eso, ¿no? Que se cumpla con la ley, la obligación de denunciar, pero que a la vez quienes tienen que cumplir con la ley también se sientan protegidos. Bueno, y otra de las cuestiones en esto que vos mencionás, que hemos dejado de naturalizar las distintas expresiones que tiene la violencia hacia las mujeres particularmente, es que también, si vos te fijas en los medios de comunicación, y no quiero que esto se frivolice, han trascendido muchísimos casos de abuso sexual en las parejas
que estaban absolutamente naturalizados, ¿no? Y que muchas veces es un médico, es un obstetra, es un psicólogo el que termina en una conversación cotidiana con su paciente advirtiendo que algo está ocurriendo, ¿no? O sea, digo, hasta dónde se ha naturalizado. Estamos hablando de personas que quizás tenían acceso a la educación, que tenían, que rompen un poco esa barrera también donde uno piensa que la violencia de género está destinada a un grupo social y no es así, transversaliza a cualquier estrato social. Sí, porque es una estructura social que justamente el orden social, cómo está organizada la sociedad, cómo se educa y se separa en varones y mujeres. En realidad, la humanidad somos todas personas diversas, que cada uno tiene su particularidad. El hecho de agrupar varones y mujeres es una forma de homogeneizar personas que tal vez son muy distintas. Entonces, ya decimos, bueno, los varones son violentos, no, hay varones sensibles, hay varones que les encanta la danza, hay varones que les encanta decorar, y lo mismo con las mujeres. Entonces, dejar de pensar en ese orden, pero ese orden hoy por hoy nos atraviesa a todas las clases sociales. Por supuesto que las clases sociales más desfavorecidas también están más vulnerables porque tienen menos recursos. Claro, menos elementos quizás para poder... Pero bueno, por ejemplo, esto que vos estás hablando del abuso sexual dentro del ámbito de la familia, dentro del ámbito del matrimonio, de la pareja. ¿Cuántas mujeres se quedan planchando hasta las 4 de la mañana para que se duerme y por fin irse a dormir y no tener que cumplir, en realidad ser violada, digamos, porque no quiere ella tener sexo? Y entonces me parece que eso es muy grave y que estos casos mediáticos permiten visibilizar que si yo no quiero, estoy en mi derecho de no querer. Pero bueno, esto también es un cambio reciente, porque antes estaba el débito conyugal, que las personas podían pedir el divorcio porque la mujer no respondía a sus requerimientos en la cama. Entonces, sí estamos ante un cambio fuerte verdaderamente, o sea, que esto haya salido en los medios es importantísimo, y que lo empecemos a conversar, que ustedes me inviten hoy también es importante. Claro, totalmente. Yo creo que depende mucho de la construcción que vamos haciendo hacia adelante. Como vos decís, también los medios de comunicación han dado un giro en el análisis de este tipo de situaciones, porque antes el enfoque estaba puesto en indagar sobre la víctima, ¿no? ¿Qué hizo para que la mate? ¿Qué hizo? ¿Por qué no se circulaba con minifalda a las 3 de la mañana por una calle que no era concurrida? Cosas así. Siempre se ponía el foco en la víctima y no en que cualquier hecho de violencia hacia cualquier ser humano está mal, es incorrecto. Tal cual. Se sigue poniendo todavía un poco, ¿no? El caso de las 3 chicas de Buenos Aires, la verdad que el tratamiento de muchos de los medios al inicio fue ponerlas en cuestión a ellas al inicio. Yo creo que sí es verdad que al transcurrir la noticia hubo otros matices, otras voces y eso se fue como acomodando un poco, pero es importante lo que marcás, porque es eso, así como todos pertenecemos a la misma sociedad con esta estructura machista, porque no hay varones machistas, hay mujeres machistas, varones machistas, porque todos estamos formados en un modelo de sociedad. En un modelo de sociedad. Entonces ese cambio, como decís, así como está cambiando la escuela, también están cambiando los medios de comunicación, o sea, todos estamos cambiando. Ana, y digo en términos prácticos, ¿no? Digo, una mujer sufre violencia en el seno de su familia, tiene todo el temor del mundo de denunciar a su pareja. ¿Cuáles son los dispositivos que tiene el Estado para garantizar la protección de esa mujer, digamos, y que no pase que después termina denunciando al marido y termina mal la historia, ¿no? Para comenzar hay que entender que hay distintos tipos de violencia, ¿no? Pues está la violencia obstétrica, bueno, pero la violencia doméstica, que es la que está refiriendo, para llegar a una situación grave de daño físico, primero hay todo un recorrido previo que hace que esa persona esté aislada. Lo primero que hacen las personas que ejercen la violencia, la persona que ejerce violencia, ¿por qué la ejerce? Lo que busca es demostrar su poderío a través de subsumir a otra persona. Entonces esa sumisión de la otra persona, el golpe físico es lo último, pero antes viene a aislarla, por ejemplo, a hablar mal de tus hermanas, siempre te están criticando, no vayamos lo de tu mamá, entonces la empieza a aislar de la familia, la empieza a aislar de las amigas. Cuando esa persona se encuentra ya en situación de por ahí del golpe o se da cuenta que no tiene a nadie alrededor, es difícil salir de la situación de violencia.
Esto lo digo también porque hay una idea también de las denuncias falsas. La verdad que la persona que denuncia, hay una investigación que dice que se estima un promedio de 7 años para denunciar. No es que a la primera voy y lo denuncio para perjudicarlo, porque quiero molestarlo, sino que hay todo un recorrido previo. Cuando la persona advierte ciertas alertas, bueno, lo primero que está la denuncia, pero la denuncia lo que hace es una medida de protección que pone, ¿no? Y de acuerdo al relato de la persona en la comisaría, porque el 80% de las denuncias son en comisarías. Entonces, yo voy, denuncio, la jueza tiene que determinar las medidas de acuerdo a mi relato. Por eso es tan importante que la denuncia esté bien detallada. Sea contundente, sea muy clara. Y esas medidas de protección van a ser o la exclusión del hogar, o poner una consigna policial, o simplemente una notificación al agresor, absténgase de ejercer hechos de violencia. Depende de la gravedad del caso, las medidas que se van a tomar. Lo que pasa es que la denuncia no resuelve la situación de violencia. Si la situación de violencia se produce porque él es una persona celosa, que quiere el control sobre esa persona, no vamos a lograr que el agresor cambie con la denuncia. Entonces, por eso es importante que además del Poder Judicial, que siempre se cargan las tintas sobre el Poder Judicial, que también haya un Poder Ejecutivo que acompañe, que también haya, como existe el Polo Integral de Mujeres, como existen los ciclos, espacios para la contención de personas en situación de violencia, porque esos lugares pueden permitir desde talleres más integrales para que la persona empiece a advertir que está en una situación de violencia, hasta la contención del caso puntual, digamos. Bueno, interesantísimo tener este dato también. Y ¿el violento puede cambiar? ¿Puede existir un cambio? Porque también está esta cuestión de que a veces quizás resulta inexplicable, ¿no? Esto de decir, bueno, está bien, motorizamos, yo lo he escuchado muchas veces, los mecanismos del Estado, tratamos de ayudar a una persona y esa persona vuelve con su agresor. ¿Qué pasa en esas situaciones? Un poco ayudarnos a entender cómo se procesa esto, sobre todo para que socialmente también conozcamos que es mucho más profundo que es una simple decisión, ¿no? Sí, yo recién hablé del agresor y vos dijiste el violento, y yo siempre trato de corregirme y no decir así porque es una persona que ejerció violencia. Porque si ya le ponemos el mote de violento o de agresor, ya es una persona que es así. Entonces es mejor pensar, es una persona que ejerció la violencia. Entonces esa persona que ejerció la violencia sí puede modificar esa conducta. Lo que pasa que hoy por hoy, y no a nivel Salta, digamos a nivel país, la actitud ante esta problemática, que como digo es una problemática nueva, es ir con todo hacia la persona que sufrió la violencia. Claro. Y no hay casi recursos destinados, salvo excepciones. Por ejemplo, en Neuquén tienen cada hospital un espacio para varones que ejercen violencia. Acá en Salta tenemos el PRIO en el Polo Integral de las Mujeres, que es un programa para varones, y hay un programa para varones que ya tienen condena en el Ministerio Público Fiscal. Pero son experiencias muy piloto, muy pequeñas, que no abarcan a la totalidad de varones. Por supuesto, y no está mal enfocado, digamos, en ese sentido, o el Estado no tiene que darle una vuelta, porque si hay que trabajar sobre alguien, digo, más allá que las mujeres también somos reproductoras, obviamente, del sistema en el que vivimos y con el que hemos sido educadas, ¿no? Pero más allá de eso, digo, ¿no se puede trabajar más sobre los hombres fundamentalmente? Yo creo que sí. La justicia lo que hace muchas veces es le obliga a hacer una terapia psicológica. Entonces llegan al centro de salud, acá me manda la justicia que tengo que venir. Y bueno, en general es difícil hacer un tratamiento psicológico con alguien que está obligado a sentarse ahí, claro, y no va por su propia voluntad, por sus propios medios. Entonces yo creo que sí hay que un poco cambiar el enfoque o abrir el juego para que haya espacios para quien se da cuenta, porque en general también pasa que en el círculo de la violencia la persona en un momento como se les va de las manos o ejerce violencia física y después viene el arrepentimiento porque se da cuenta que es la madre de sus hijos, que es el amor de su vida, y entonces dice, sí, mi amor, yo voy a cambiar, le trae algún regalo y empieza de vuelta. Por eso es difícil salir de esas. De afuera se ve tan fácil, y si yo estuviese en tu lugar, me veo lo de mi mamá y no sé.
No, es difícil, no es tan fácil porque es la persona la que yo considero el amor de mi vida. Las canciones de amor no ayudan porque siempre dicen sin vos no soy nada, entonces es difícil. También se ha asociado mucho culturalmente el amor al sufrimiento, al tener que pasar por este tipo de procesos y bueno, hay que deconstruir también todo ese bagaje cultural, ¿no? Por eso para mí hay dos cosas claves. Una, que haya espacios distribuidos por toda la ciudad, como pueden ser los SIC o los hospitales o los centros de salud, que haya grupos de varones. Puede ser que al principio no vaya nadie, vaya uno, vaya dos, pero que el espacio existe y esté. Porque así el varón que quiere cambiar, que dice, la verdad yo la quiero mucho a mi mujer y me pone re celoso, y bueno, voy ahí y lo voy a trabajar. Y a través del chiste y de otras herramientas se puede empezar a modificar esa conducta y por lo menos que existe el espacio. Y por otro lado, lo que yo siempre remarco, la educación sexual integral, con materiales propios para Salta, con un equipo para Salta que trabaje, que sea un programa con un financiamiento, que nos digan a principio de año, el programa ESI tiene tantos millones, se van a gastar en tantas capacitaciones, en tanto material, en tantas personas que van a recorrer la provincia. Necesitamos ese presupuesto, que desde el observatorio lo venimos señalando, que el presupuesto para ESI es 0. Y bueno, antes teníamos una ayuda que venía de Nación, que eran 6 personas contratadas, hoy esa ayuda obviamente no está. Así que eso es un cambio. ¿Por qué? Porque la educación sexual integral no es hablar solamente de anticonceptivos y relaciones sexuales, es hablar del vínculo, hablar justamente de los silencios, hablar de los roles de género. Y para eso, bueno, nos falta mucho todavía en la provincia. Por suerte ahora los institutos de formación docente tienen la materia ESI, digamos, sí hay, y la idea es que sea transversal, o sea que cualquier docente incorpore esa perspectiva, pero necesitamos un empujón más para poder justamente hablar de violencia de género en las aulas, en los espacios educativos. ¿Qué pasa con los espacios que ocupan las mujeres? Porque también obviamente se ha trabajado mucho para que las mujeres tengan incidencia en el ámbito público, para que tengan la posibilidad también de decidir, de articular este tipo de políticas públicas desde distintos lugares, ya sea desde la justicia, desde los poderes legislativos, del Ejecutivo. ¿Qué ha pasado en esa configuración desde que el observatorio viene trabajando y viene realizando también todo ese mapeo y todo ese trabajo estadístico que ustedes llevan año a año? Otro de los tipos de violencia es la violencia política, y que tiene que ver con la participación no solo en la política tal cual la entendemos, sino también en los espacios barriales, en los sindicatos, en todo espacio. En las empresas. En las empresas. Entonces, nosotros acompañamos también a los partidos políticos a que generen un protocolo de actuación, pero bueno, entendemos que muchas veces, por ejemplo, las decisiones se toman en un horario en que por ahí la mujer se está ocupando de las tareas de cuidado, o está la ley de paridad, pero bueno, muchas veces es los varones quienes deciden quiénes ocupan esos cargos, digamos. Y por ejemplo ahora con las mineras hay empresas con capitales extranjeros que tienen en sus plantas una paridad de 50 y 50, pero no sé, el sector vitivinícola en Salta no hay mujeres trabajando en el cultivo, la mayoría de los ingenieros son varones. Todavía falta, ¿no? En esto que estamos hablando de que haya un cambio de paradigma, falta ese cambio, que también se gesta desde la ESI, ¿no? Porque si yo en Jardín de Infantes hago una canción y los varones son leones, las nenas son princesas, y difícilmente yo me puedo imaginar como un líder aguerrido de la selva varón siendo mujer, y difícilmente siendo varón me puedo imaginar yo siendo princesa. Tal cual, mira, eso, ¿no? De trabajar mucho sobre el cambio de paradigma, ¿no? En la sociedad. Sí. Porque, claro, desde siempre Evita el Hombre lo muestra como el que protege a la familia, el que sale del hogar en busca de los recursos que son necesarios para sostener a la familia. Y a la mujer la muestra mucho más débil, como destinada a tareas del hogar, al cuidado, a la crianza de los hijos. Y obviamente mientras ese modelo se reproduzca, muy poco va a cambiar en la sociedad, ¿no? Ayer hicimos un reconocimiento a las mujeres rurales por el Día Internacional de la Mujer Rural, que la ONU lo establece en el 2007, o sea, vuelvo a decir, todas son fechas del 2000, ¿no? Recién ahora estamos reconociendo esos roles. Y bueno, se le entregó un reconocimiento a mujeres que trabajaban con los puros, con el tabaco, a mujeres que trabajaban con los cítricos de Norán,
que trabajan con la nuez de pecan en metán, distintos cuestiones agrícolas, digamos, de la provincia. Y bueno, y todas contaban, no, porque esta receta viene de mi familia, porque esto lo hago para solventar la crianza de mis hijos. Y digamos, cómo se posicionaban, que eran mujeres empresarias, que habían tenido una trayectoria de 10, 20 años para llegar a hoy a donde están y tener un producto que se vende, que se exporta, tenía mucho que ver también con sus roles de cuidado y cómo estaban tensionadas porque tienen que cumplir con una cosa y con la otra, cuando la verdad que un varón empresario sale a la mañana con el desayuno que ya alguien le sirvió y vuelve a la noche y vuelve a una casa donde tiene unos hijos, pero esos hijos estuvieron al cuidado de otras personas, la cama está tendida por otra persona, la ropa está lavada por otra persona. Entonces, bueno, todavía hay una brecha muy grande. Cuando hablamos, por ejemplo, de la brecha salarial, no decimos que por el mismo puesto el varón gana más, pero sí decimos que con la licencia de maternidad o la licencia por enfermedad de la madre, la mujer tal vez tiene que abandonar una carrera que estaba haciendo y el varón, como no tiene que hacer esas tareas, bueno, pudo hacer un máster acá, allá y tiene un cargo jerárquico más alto que la mujer. Sí, y que muchas veces no tiene que ver con la formación también, sino con una cuestión de machismo, ¿no? Hablando de machismo, ¿hay mucho machirulo todavía? Yo veo mucho, yo observo mucho, te podría dar nombres, digamos, conozco muchos. No tenemos el medidor de... Sí, podríamos hacer el machirulómetro. El machirulómetro. Pero yo creo que a nivel incluso de las empresas privadas y del espacio del trabajo estatal, hay un mayor cuidado, esto que ellos dicen, ya ahora no se puede hacer bromas porque si no te denuncian o porque, ¿no? Yo siento que antes cuando éramos chicas, adolescentes, por ahí en la calle te gritaban más, había comentarios. Eso para mí hay un cambio, eso cambió, o sea, por ahí sigue estando los mismos machirulos, pero ahora se cuidan más y eso en sí les va a generar un cambio. Yo siempre soy de ver el vaso medio lleno y pensar que estamos ante un cambio real, que bueno, que ojalá dé sus frutos también, ¿no? Podamos llegar a ver los frutos. Bueno, los invitamos a todos a que vean la página, que visiten la página del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Hay datos muy buenos como para que puedan visualizarlos, como para poder tener alguna otra información. Está en pantalla justamente en este momento. Déjate agregar algo, por ejemplo, me preguntabas por lo de educación y nosotros tenemos el dato en la parte estadística de cómo a nivel universitario son más mujeres que varones los que hacen estudios. O sea, la mujer tiene que demostrar para acceder a un cargo que está súper formada. Sí. Y es interesante poder ver todo tipo de datos, también están datos de salud, datos de femicidio, los datos de las denuncias, quiénes denuncian más, en qué edades se denuncia más, todo eso está ahí en la página a disposición. Bueno, genial, muy completo como siempre. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta noche. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Siempre es un gran momento para celebrar a mamá. Por eso, en Domingo 7 te esperamos este 19 de octubre desde las 12:30 para festejar juntos el Día de la Madre. Hace tu reserva ahora y asegura tu lugar al 387-4096-533. Estamos en Ruta 51, kilómetro 17, camino a Campo Quijano. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. No dejó nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta. Una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. No te pierdas. ¿Qué parte no entendiste? El magazine que conquistó el corazón de los salteños. Con la conducción de Mabel Corrales. Todos los jueves, desde las 15, por la señal de Canal 4 y en dúplex por FM Express 105.3. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta.
REMSA, Gobierno de Salta. Será una noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Está Sandra Medina acá con nosotros compartiendo esta noche. Ella es canalizadora, es medium y muchas otras cosas más que ya le vamos a estar consultando. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Hola, Sandra, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá muy contentos, llegando, ¿no?, con esta propuesta bonita de contarles un poquito de lo que es la Comunidad de la Rosa, contándoles un poquito a qué nos dedicamos y cómo a través de estas energías o cambios de paradigmas, cambios de miradas, nosotros podemos adentrarnos, ¿no es cierto?, en esta vida cotidiana que todos tenemos desde otros lugares. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos por venir, por compartir esta noche con nosotros. Y me gustaría que le cuentes a la gente qué es ser canalizadora, qué es esto de canalizar, ¿no? La canalización es una apertura que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Es una apertura de un sentir. Nosotros lo que decimos cuando canalizamos es abrimos una parte de nosotros, una estructura del alma de nosotros, donde podemos percibir con claridad los mensajes que nosotros mismos a veces nos preguntamos. Cuando tenemos preguntas sobre nuestra vida cotidiana, sobre situaciones cotidianas y no sabemos cómo hacer o qué hacer, cuando nosotros canalizamos es cuando a nosotros nos ingresa como una luz, una claridad. La canalización es la apertura del alma, la apertura de la conciencia. Es cuando sentimos que interiormente adentro de nosotros hay un espacio de claridad, de serenidad, y que esa palabra que está a través de nosotros nos permite hacia el afuera vivir una vida un poco más tranquila. Podemos canalizar distintas informaciones. Hay canalizadores que pintan, son los pintores. Hay canalizadores que comunican, son los que ponen el corazón y la voz. Hay canalizadores que son artistas, hay canalizadores como nosotros que nos dedicamos a los procesos del alma, a los procesos de sanación. Hay distintos tipos de canalizadores. Un canalizador también es un medium, que es una persona que puede percibir o sentir ciertas informaciones desde otro lugar que no es un lugar tangible como lo seríamos nosotros. Ahora, Sandra, yo por ejemplo atravieso, suponte, una situación difícil en mi vida y necesito, entiendo yo por lo que vos explicás, tratar de que eso fluya, sacarlo, y voy y te busco. Sí. ¿Cómo sería esa experiencia de canalizar esas emociones que me hacen sentir mal o que realmente me provoca mucha tristeza? Yo le puedo explicar desde mi experiencia, desde mi mirada. Cada ser humano no solamente es un cuerpo físico, y su cuerpo físico, el cuerpo físico de todos los seres humanos es energía, es una energía hecha materia. Nosotros también tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, y toda esa parte emocional y mental son informaciones que nosotros como seres humanos tenemos. La persona cuando tiene un bloqueo, un conflicto o una situación que no puede resolver, lo que no está encontrando es la vía de la comunicación para que esa información que está acumulada pueda salir. Entonces se transforma en un desorden. Puede ser una enfermedad, puede ser un conflicto exteriorizado hacia afuera. Entonces lo que nosotras hacemos es tratar de conectar esa emoción bloqueada con esa parte del alma, con esa parte de su propio canal, para que sea la persona la que vaya encontrando las vías necesarias para ese reencuentro consigo mismo. Nosotros vamos a poner como los canalizadores, los electricistas, los que unen esas vías que están desordenadas. Entonces la persona va encontrando sus propias respuestas con distintas herramientas. ¿Sí? Para esto nosotros tenemos o nos asistimos, por ejemplo,
como terapias alternativas, como biodecodificación, constelaciones, lecturas angélicas y una variedad de situaciones que nosotros podemos tener. ¿Qué es lo que nos hace sufrir más, por ejemplo, dentro de todo este contexto que es lo cotidiano, ¿no? El aferrarnos por ahí con cosas que no han sido planificadas, si es que existe una planificación para nuestras vidas, y esto de decir, bueno, qué sé yo, no sé, estoy enamorada de fulano y con fulano y con fulano, insisto, y me la paso mal porque capaz que fulano no es tan bueno ni es la persona, o quizás no es que no sea bueno, sino que no es la persona adecuada para mí, ¿no? Sí, lo que más nos hace sentir mal a los seres humanos es la desconexión que nosotros tenemos con el alma. Ajá. Ese es digamos, el punto de inicio de todo. El ser humano, cuando comprende que primero tiene un alma, o que viene con un alma, con un propósito, y que tiene un cuerpo que va apoyando ese propósito, logra entender que primero lo que tendríamos que encontrar nosotros es cuál es el propósito de mi alma con esta persona, cuál es el propósito de mi alma con este trabajo, con esta relación de situaciones familiares, con esta relación de violencia, con esta relación de adicción, cuál es mi propósito de alma en esto. Cuando nosotros logramos comprender el propósito del alma, automáticamente empezamos a comprender que podemos dirigirnos hacia un lugar un poco más elevado. Entonces yo desde esa elevación voy a poder mirar esa situación con una persona o con las situaciones que estén atravesando, para poder desde ese lugar poder encontrar la respuesta. ¿Sí? Entonces yo me necesito situar desde otro lugar dentro de lo que es un proceso de árbol de la vida o dentro de lo que es un proceso de evolución del alma. Los seres humanos no vinimos a sufrir, vinimos a aprender. El sufrimiento simplemente es la causa de la desconexión del alma. Ahora, cuando nosotros logramos comprender que hay otro camino para aprender, vamos por ese camino. Ese camino puede llamarse disciplina, puede llamarse estudio, puede llamarse sanación, puede llamarse conexión, que es lo que nosotros proponemos dentro de la Comunidad de la Rosa. Proponemos un encuentro álmico consigo mismo, desde distintas herramientas, para que esa persona logre conectarse y desde ahí encontrar su propósito, desde ahí seguir ese camino de propósito. Ahora, te hago una pregunta, ¿no? Yo tratando de relacionarlo con las vivencias que uno tiene, ¿no? Sí. La vez pasada estaba en la casa de mi hermano. Sí. Y él puso en su jardín esas campanitas. Sí. Y esas florcitas las sabía tener mamá en casa porque a ella le gustaba estar en su jardín. Y ella siempre decía, a mí me encanta tener esta planta porque vienen los colibrí y se nutren de esa florcita. Pero siempre le aparecían los colibrí. Entonces estábamos ahí, estábamos comiendo un asado y vinieron colibrí. Entonces él dice, ahí yo sentí la presencia de mamá. ¿Es posible eso, digamos? ¿Es posible que mientras estemos nosotros reunidos físicamente, estén otros seres compartiendo con nosotros? Sí, es posible que nosotros, es posible entender que nosotros convivimos constantemente con algo que no es material. Sí, la presencia de los seres queridos es una presencia inmaterial, pero es una presencia álmica que estuvo en esta tierra, al lado de ese encuentro con ese colibrí, que es la presencia, y alguien que opta por sentirlo. Y eso es lo más importante, nosotros logramos sentir. ¿Qué pasaría si yo te digo que al lado tuyo, cercano a vos, hay un masculino, un hombre que ya no está en esta vida, que ya trascendió, que era una persona que tenía como un aspecto así de gordito? Si yo te digo está al lado tuyo, vos me decís, ¿qué me decís? Es mi papá. Perfecto. ¿Qué te digo yo en este momento que sí está al lado tuyo? ¿Qué te digo yo que en este momento estás sintiendo, ¿sí? El abdomen me está mostrando eso a mí y está contento, pero a la vez tiene un halo de tristeza? Él se fue de este mundo, ¿sí? Con una situación que le hizo sentir una tristeza y que tiene como un mensaje para entregarte a vos y a la familia. Mira. Cuando yo te estoy contando esto, vos lo que estás haciendo es abriéndote y lo estás percibiendo. ¿Por qué? Porque sobre de tu cabeza vos estás sintiendo un roce,
un cabello que se mueve, y esa es la presencia de él. Pero mira lo que me decís, ¿no? Porque yo siempre siento la presencia de mi padre. ¿Sí? Y es verdad. Y esta conversación, así sea que pareciera una conversación al azar, es una conversación de canalización. Yo estoy canalizando, yo estoy percibiendo, yo estoy viendo lo que vos estás sintiendo en este momento. Y simplemente es para entregarte un mensaje que tal vez vos, por alguna razón, estás un poco desconectado desde ese lugar y que te está permitiendo este encuentro reordenar eso, esa partecita tuya que es personal, que es individual, que en este momento la estamos haciendo a través como de un ejercicio público, sí. Pero es una cuestión personal. Entonces nosotros dentro de nuestros procesos hacemos eso. Podemos hablar de todos con todos, pero hay aspectos que también son individuales y personales. Y esa es la invitación para vos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a tu papá primero, porque él es el que está guiándonos. Muchas gracias. Bueno, qué interesante y qué lindo también, ¿no? Sentir este tipo de presencias de las personas que nosotros hemos amado físicamente y que hoy en día ya no nos acompañan desde este plano, pero que sí están presentes de alguna otra manera. Sandra, ¿qué podemos tener digamos, en una terapia cuántica? ¿Qué cosas nos entrega una terapia cuántica y qué también son, que recién lo veía en el graph, los mensajes angélicos, ¿no? ¿Cómo podemos conectar también con todo esto? Nosotros tenemos un proceso que se llama, dentro de la Comunidad de la Rosa, es un proyecto que es el Hospital Cuántico. La cuántica es un estado inmaterial desde donde todo surge. Nosotros lo conocemos eso desde un lugar, le vamos a poner desde la Cábala, como si esto fuera la fuente divina que nosotros podemos acceder. ¿Sí? Nosotros podemos acceder a esa fuente divina para modificar, cambiar o transformar ciertos eventos que ya están en la Tierra. Eso significa que los mensajes desde el cuántico son mensajes que llegan hacia las personas para poder transformar un proceso, para poder hacer esa evolución necesaria. Los mensajes angélicos son la vía por donde esos mensajes van a viajar o nos van a entregar. Hay personas dentro de nuestro grupo de la comunidad que hacen una lectura de cartas angélicas como una herramienta tangible, y hay otras personas, como yo, que podemos sentir la presencia angélica como método de canalización, que llegamos con esos mensajes hacia las personas. Entonces, la medicina cuántica hoy en Salta ya es una realidad, ya es un movimiento, ya es algo que funciona en Salta. ¿Cómo podemos transformar una apariencia de enfermedad con tan solo vibrar, meditar y tener una claridad para ese órgano o para esa situación o para lo que fuera que nos está enfermando? Entonces la medicina cuántica lo que hace es accesamos desde la humanidad hacia ese espacio y desde ese espacio hacia nuestra humanidad. Estamos como grupo hace muchos años haciendo lo que nosotros llamamos actividades planetarias, somos laboradores planetarios, activadores planetarios. Eso se ve reflejado hoy en Salta. Muchísimas personas con mucho despertar de la conciencia, muchas personas que se hacen preguntas y que ya no descreen de lo que antes, hace unos años atrás, sí. Entonces hoy nosotros podemos acceder a esa memoria cuántica de física cuántica espiritual. Lo que nosotros tenemos es una física cuántica espiritual, conociendo el proceso álmico de cómo llega hacia nosotros esa posibilidad de modificar la materia. Nosotros en otros planos, perdón Fer, estamos, o sea, somos absolutamente felices y acá nos falta por ahí traer esa información. ¿Es así? Porque yo lo he leído en otros lugares y por eso te lo consulto. Desde mi perspectiva, desde mi mirada y de mi experiencia, nosotros somos felices acá. Pero, ¿qué pasó? Hay un aspecto de esa felicidad donde ha sido trastocada, transgiversada. Entonces ese aspecto de la felicidad ha sido desconectado de nosotros. Nosotros somos felices aquí. Lo único que tenemos que encontrar es el acceso hacia qué nos hacía felices constantemente. ¿Qué me hace feliz? Y la respuesta básica para esto es el amor. Si yo tengo amor a lo que hago, si yo soy amor en lo que brindo, si yo soy y doy amor, yo acceso automáticamente a ese banco de
cuántica, energética, que desciende hacia nosotros. Entonces la felicidad es posible, no momentáneamente, pero es posible acá, es posible hacerla eternamente. Sandra, ¿y qué es eso de ser conversadora de la vida? Esto, automáticamente que la persona se quiera sentar a conversar, conversamos de la vida. ¿Y qué es la vida? Son las experiencias de cada uno. Nosotros cuando hacemos sesiones, charlas, yo no le digo vamos a hacer una sesión terapéutica, vamos a conversar de tu vida, de la mía, tomamos un mate, porque eso siempre van a encontrar en nuestro espacio. Todos los que llegan hacemos lo mismo, es conversar de la vida, conversar de tu experiencia, conversar cómo fue, cómo la mirás, qué otra mirada le podés poner a esa misma vida y cómo a través de cambiar simplemente el cristal por donde estás mirando puede accederse o accesarse a un montón de otras situaciones. Conversar la vida es esto que estamos haciendo ahora. Claro. Te iba a consultar qué pasa también cuando ese sufrimiento al que estamos aferrados está derivado de situaciones que quizás generan terceros, ¿no? Muchas veces pasan situaciones conflictivas con los hijos, con los padres también, con las parejas, enfermedades físicas de algún ser querido, y todo esto hay que aprender a transitarlo, pero hasta dónde el sufrimiento también es autocreado al aferrarnos, ¿no? Sí, la palabra sufrimiento es muy profundo y hay que ver que las personas cuando sentimos sufrimiento, porque todos lo sentimos en algún punto, nosotros nos aferramos a esa realidad. Es muy complejo, desde la parte biológica, desde la parte física hay un tipo de acompañamiento y desde la parte espiritual es otro acompañamiento. Desde la parte biológica nosotros acompañamos esta partecita haciendo un sostenimiento, ¿sí? Y entendiendo el porqué de ese sufrimiento. Generalmente puede ser por un karma, ¿sí? El karma es un aspecto de la naturaleza de la persona, del alma, que viene como en el debe y en el haber. Si en otra vida yo hice algo, en esta vida la tengo que venir a remediar, ¿sí? Entonces eso sería un karma. Entonces el sufrimiento es parte de mi evolución álmica. Por el otro lado, el sufrimiento desde el lado espiritual se lo mira o se lo toma como un paquete de información posible de transformación. Entonces, acompañamos a los niños, acompañamos a las personas, a los adultos, desde los distintos lugares. Con los niños por ahí hoy es mucho más fácil porque los chicos comprenden de energía lo que nosotros los adultos no. Nosotros de adultos nos tuvimos que crecer bastante para recién poder hablar de ellos, de esto. De los chicos no, los chicos ya vienen hablando automáticamente, ellos perciben, sienten, ven, escuchan energía, escuchan a sus ángeles, escuchan a sus abuelos que ya no están y es mucho más fácil para nosotros hablar con ellos. Buenísimo. Bueno, ¿cómo hacen para consultarte y para comunicarse con la comunidad de La Rosa, que sé que viene haciendo muchísimas acciones y que también esa energía evidentemente contribuye a nuestra evolución, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio. Nosotros estamos así en el Instagram, Comunidad de La Rosa Aleph. Estamos haciendo labores en la calle Esteco 871. Tenemos distintos terapeutas, como una red de terapeutas que somos, distintos terapeutas que realizan distintas actividades. Tenemos actividades de yoga, actividades de péndulo hebreo, actividades que se van a generar ahora para los masculinos, círculos de masculinos solamente para hombres y con hombres. Entonces es un espacio también muy bonito. Estamos haciendo una colecta de bicicletas para trabajar con unas personas que están en el Chaco, para unos niñitos que están en el Chaco. Y nosotros como red de terapeutas asistimos a las mamás de esos niños donando nuestros tiempos para que esas personas puedan también encontrarse desde el impenetrable con esta información. Hacemos acciones en casi toda la provincia, andamos en todos los lugares, así que bueno, la comunidad de La Rosa los espera. Crecemos a través de una frecuencia crística. María Magdalena, Maestro Yeshua son nuestros maestros espirituales, nuestros guías, nuestros ángeles, y hoy tenemos la posibilidad bonita de expandir todo lo que estamos haciendo con conciencia.
Bueno, y una sola acotación que hago cuando hablabas de la medicina cuántica, sí. Que esto evidentemente no lleva a que nadie abandone su tratamiento tradicional y la medicina tradicional. No, la medicina tomada espiritualmente es un proceso, ¿sí? De curación álmica, que era la primera idea de la medicina fue esa. Luego viene la sanación, que es el otro proceso biológico. Nosotros no accedemos a la sanación desde la biología, sí al proceso álmico, por eso es una medicina álmica de conciencia, acompañando todos los procesos que al día de hoy están, todos los procesos medicinales que al día de hoy nosotros conocemos, nosotros acompañamos ese proceso, vamos de la mano y nosotros tenemos muchos profesionales desde todas las áreas que recomiendan o sugieren el acompañamiento espiritual, conciencia, para poder seguir, ¿no es cierto?, en este tránsito de biología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hermosa la conversación. Muchas gracias a ustedes, gracias a tu papá. Bueno, muchas gracias, Mabel. Gracias por venir a acompañarnos. Seguro, Fer, que te vas a quedar con muchas preguntas. Aquí está mi viejito. Sí, con muchas preguntas para hacer ahora en la pausa. Nos vamos a ir a una pausa, quédate ahí, ya volvemos. Siempre es un gran momento para celebrar a mamá. Por eso, en Domingo 7 te esperamos este 19 de octubre desde las 12:30 para festejar juntos el Día de la Madre. Hace tu reserva ahora y asegura tu lugar al 387-4096-533. Estamos en Ruta 51, kilómetro 17, camino a Campo Quijano. Los parámetros internacionales indican que un municipio debe contar con un empleado público por cada 100 habitantes para brindar todos los servicios. Con una población de 800.000 habitantes, Salta debiera contar con 8.000 empleados y apenas llegamos a 3.000. Entonces, ¿cómo se brinda servicios a 800.000 habitantes? Pues bien, a través de empresas contratistas, cooperativas y servicios tercerizados. Por eso, tiene alto costo y baja calidad. Unión de Trabajadores Municipales, unidad, lealtad y solidaridad con la familia municipal. Pedro Cerrudo, secretario general. En toda la provincia, seguimos renovando y ampliando las redes de agua y cloaca para que cada vez más salteños accedan a un mejor servicio. En Salta Capital trabajamos en el Macrocentro, en el Huayco y Villa Mónica. En Tartagal avanzamos en barrios 365 viviendas y en Rosario de la Frontera estamos en obra en casi toda la ciudad. Además, seguimos ejecutando nuevas fuentes de abastecimiento. Son 18 pozos en simultáneo, una obra sin precedente que nos permite transformar el servicio en cada localidad. Con estas obras, estamos revirtiendo el servicio de agua potable para más de 350.000 vecinos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Somos el Consejo Deliberante y estamos en Avenida República del Líbano 990, al lado del Balneario Samena. Aquí encontrarás profesionales dispuestos a ayudarte de manera gratuita. Contamos con un centro de mediación, una oficina de asesoramiento de casos por violencia de género y o discriminación, y con un espacio informativo destinado a víctimas de siniestros viales. Además, te ayudamos a tramitar condonaciones de impuestos y tasas municipales. Acércate o contactanos por nuestros canales de comunicación. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Será una noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Continuamos acompañándote en esta noche, ya estamos en el último bloque y bueno, tenemos que saludar por supuesto a la gente de Cabañas Tikal. Ya sabes que si querés pasar un momento inolvidable, único, ¿por qué no? Aprovechas esta posibilidad de ir a Cabañas Tikal, ahí vas a tener absolutamente todo lo que necesitas porque están totalmente equipadas, tienen capacidad hasta para 6 personas cada una, así que aprovechalo, compartí ahí con quien vos quieras.
y hace tu reserva, ¿no? Es un momento ideal, la verdad, porque los días acompañan, así que nada mejor que compartir con aquellas personas que te hacen bien, ¿no? Ya sea en familia, con amigos, con tu pareja. Bueno, vos decidirás con quién pasar un momento de recreación y salir un poco de la rutina y de lo cotidiano, ¿no? Tenés que comunicarte al 387-4096-533 vía mensaje de texto o WhatsApp y seguramente se te darán todos los datos, todo lo que requieras conocer, ¿no? Bueno, y también aprovechamos para saludar a la gente de Los Troncos. Ya sabés que podés ahora mismo hacer tu pedido a Los Troncos al 432-1561, ahí en la calle Sarmiento al 800. Te vas a comer las más ricas empanadas, por supuesto, ahí, si querés de forma presencial, si no pedís el delivery directamente y te lo acercan a tu domicilio. Y la mejor atención, Mabel. Por supuesto, la mejor atención de la mano de Miriam, así que le mandamos un beso enorme a ella y obviamente saludos a toda la gente de Los Troncos también. Y bueno, tenemos que contarte que en la jornada de ayer se estuvo presentando algo muy importante relacionado con los clubes, con un beneficio que va a estar destinado a 100 clubes de nuestra provincia, 50 de capital y 50 del interior. Esto tiene que ver con lograr una cierta salud dentro de lo que son sus estados contables. Así que bueno, ahí están algunas de las imágenes. Esto es un convenio que se da entre el Ministerio de Economía y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, donde efectivamente se ha decidido trabajar, ¿no?, sobre las entidades deportivas, dar esta posibilidad y obviamente lograr sanear, ¿no?, muchas veces algo que se va dejando de lado por falta de presupuesto, por falta de recurso. Así que por eso la provincia sale a asistir en este sentido a los clubes de nuestra provincia. Así es, Mabel. Ayer justamente participé de la firma de ese convenio tan importante para las entidades deportivas y asociaciones civiles. Este es un tema que, mirá, lo habíamos hablado en el seno del Consejo Profesional de Ciencia Económica en oportunidad de una visita que nos hiciera el actual ministro de Economía de la provincia, el contador Díaz Schur, con todo su equipo de trabajo, y en esa oportunidad le habíamos planteado si había alguna posibilidad de financiamiento de la provincia para que las entidades deportivas y las asociaciones civiles puedan regularizar sus estados contables. Sí. Vos sabés que la exigencia del estado contable es un requisito sine qua non para que ellas puedan acceder a financiamiento, no solamente a determinados programas que tiene la provincia, en el Ministerio de Deporte y en otro ministerio, sino también a financiamiento nacional e internacional, que está disponible para las entidades deportivas y las asociaciones civiles, que a veces por no tener los papeles en regla y sobre todo los estados contables que te muestran la situación financiera una vez al año de esa entidad deportiva o asociación civil, no pueden acceder a ese financiamiento. Entonces, no es un tema menor, digamos, lo que pasó ayer, porque inclusive se le pidió que cada uno de los que estuvieron presentes, los dirigentes deportivos de los distintos clubes de la provincia, dieran su impresión de ese convenio. Mirá, fue realmente muy importante lo que dijeron, porque no solamente le permite a ellos tener esa posibilidad de acceder al financiamiento, sino que hace muchísimos años que están afuera, porque inclusive hay algunos que dijeron que deben hasta 15, 17 estados contables. Mirá. Entonces, es una enorme posibilidad que tienen, pero además hay un convenio firmado con personas jurídicas, de manera que para que regularice su situación se le exija el último balance del último periodo. ¿Sí? Ahora, en el 2025 está la obligación de presentar el estado contable que ha vencido el 31 del 12 del 2024. Entonces, presentando el del 2024 y informe de un estado de ingreso y gasto de los años anteriores, va a ser tomado como válido para personas jurídicas para estar regularizada esa institución y de manera poder acceder a muchísimos beneficios que están a disposición de ellos, pero que no pueden acceder justamente por esa falta de regularización. Bueno, Fer, nos tenemos que despedir, tenemos que cerrar el programa del día de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado. Y bueno, vamos a mandarle un beso a todas las mamás, yo particularmente a la mía, a mis tías,
a todas aquellas mujeres que realmente lo dan todo, ¿no? Muchas veces, incluso como yo decía al inicio, sin ser mamás biológicas, pero que tienen esa capacidad de entrega para generar esos vínculos tan lindos, tan hermosos, de tanto amor. Así que creo es, Mabel, un beso al cielo, a mi mamita, a Betty Russo. Claro. Para aquellos que no la tienen presente también, obviamente esperamos que sea un domingo que la pasen muy bien en familia, revalorizando todo esto, ¿no? Recordando a aquellas personas que han sido tan significativas en sus vidas. Así que bueno, la cita es aquí el próximo miércoles a partir de las 21, por supuesto. Chau, chau. Chau. Será una noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. Puede ser tu gran noche.